Con Roberto siempre de alguna manera es difícil empezar, o sea, no es una tarea fácil la que se me ha pedido, pero yo creo que no solo es difícil por la diversidad de cosas, sino por el tipo de cosas que ha hecho. Y hay algo como de, me gustaría decir algo así como empezar por el medio, ¿no? Una palabra que me parece que va a estar presente esta noche, que siempre estuvo en tu recorrido. Y en este caso es un medio que aparece al final. Es la última obra que le conozco a Roberto, que tendrá un par de semanas, 3, capaz que hay otras en medio, que no sé si él lo considera una obra, pero para mí sí, con la que me parece adecuado empezar hoy, que tiene los rasgos, me parece, salientes de casi toda su producción, ¿no? Primero, que es una especie de travesura. Es eso, ¿no? Una especie de travesura, es casi una obra involuntaria, juguetona, que surge además en una suerte de trabajo colaborativo con otros, como casi siempre las obras de Roberto. En este caso este otro es Horacio González, que en realidad es el que hace el trabajo duro, ¿no? Como también me parece que pasa muchas veces en la obra de Roberto, que es escribir un texto, ¿no? Pero el texto que escribió Horacio, que quizás es uno de los mejores textos que uno le ha leído el último tiempo, es un texto que no hubiese podido ser escrito sin intervención de Roberto. Y ahí también aparece otra dimensión bien propia de su manera de intervenir, que es esa intervenir y sustraerse, una intervención que no se ve, digamos, que genera ruido, que genera malestar, que genera un desacomodo, y respecto a la cual, digamos, hay una inmediata sustracción. Y aparece un texto de Horacio González. Pero el texto no hubiese sido posible sin esa intervención de Roberto. Y por último, la intervención, ¿no? La intervención consistió en una mesa, no sé el tema que era, la crítica. Sí. Crítica. Jornada de la nueva crítica. La nueva crítica. Jornada de la nueva crítica. Bueno, jornada de la nueva crítica, había una mesa, un panel como este. Con la vieja crítica. ¿Eh? Un panel con la vieja crítica. Con la vieja crítica, entre ellos estaba Horacio González en la mesa. Fernández Vega y Arcángel. Bien. Y después de haber intervenido los panelistas, como suele suceder en ese tipo de ocasiones, yo no estuve, yo escuché el relato primeramente del texto del propio González. En fin, la coordinadora dice, bueno, ¿hay alguna pregunta? Y entonces, bueno, Roberto levanta la mano y dice, ¿dónde está Santiago Maldonado? A la pregunta la formula en un momento en el que todavía no... Suceden dos cosas. Por un lado, todavía no había adquirido la masividad que pudo tener en los días siguientes, pero por otro lado se le formula a una persona que no usa redes sociales, que es Horacio González. Entonces, esa combinación generó un desacomodo particular. A mí me parece que siempre la obra de Roberto tiene ese rasgo de un oído muy fino respecto de la actualidad, de intervenciones que parecen nimias, juguetonas o traviesas, que hacen trastabillar cierto orden más o menos normal, de que, bueno, la pregunta era respecto de lo que se había dicho en el panel, no respecto a lo que vos quieras. Pero a su vez no era un mero capricho, sino que lo que ponía en escena era un drama profundo del estado social de la lengua hoy entre nosotros. Esos componentes, sumado a que el propio González en el texto plantea un par de veces esta pregunta, ¿no? De si cuando enfrentado ante esa pregunta, bueno, dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Una pregunta, una performance, una intervención vanguardista? Dice Horacio González. Por supuesto son preguntas que yo diría que a Roberto le divierte, son preguntas que no vale la pena responder, sino que vale la pena formularlas y dejarlas abiertas. Sin embargo, lo quiero poner como una suerte de primera pieza, porque en realidad ninguna de sus piezas pueden ser definidas claramente como de dentro o de fuera de una esfera que en realidad está siempre puesta en tensión, en discusión. El texto se llama La pregunta por Santiago Maldonado. Es un texto bellísimo, les recomiendo que lo lean. No salió en páginas, salió en un lugar por ahí menos visible, pero es de lo que yo conozca más hermoso que se ha escrito sobre la pregunta que nos interpela. Me parece que estaba bien que estuviese desde el principio sobre la mesa. Y además
Esto es una obra en colaboración, ¿no? Jacobi y González, y que de alguna manera lo que produce es, lo que me parece que viene produciendo Roberto desde el primer happening, o anti-happening, ¿no? Que es, digamos, ¿no? Este gesto de producir una situación de cierto vacío de significación que nos obligue a dirigir la mirada al medio. En este caso, bueno, ¿qué es una mesa de difusión en un ámbito cultural de izquierdas? ¿No? Ante eso, digamos, González se vio obligado a interrogar sobre su propia lengua, sobre el lugar de esa pregunta, sobre el estatuto de esa pregunta, y lo que finalmente deja como plasmado en ese texto es algo así como, digamos, debemos atravesar nuestro lenguaje por la pregunta. Poner a nuestro lenguaje público, nuestro lenguaje político, cultural, en estado de pregunta es la manera de estar a la altura de esta pregunta que Jacobi no le formula a nadie, sino a la humanidad, ¿no? Dice, un texto que, insisto, léanlo, es una pieza hermosa de Ross, y me parece que efectivamente lleva casi todos los rasgos de lo que las obras más intensas de Roberto han tenido para mí hasta el momento. En particular, me parece que si la consideramos así, como una especie de digamos, obra de arte de los medios, podría ser puesto en contrapunto con el punto de llegada al que querría llegar, pero no ahora, sino más sobre el final, que son los diarios del odio, que escribieron con Sid, que es este librito que está ahí, y que lo dejo planteado inicialmente, después volvemos un poco sobre eso eventualmente. Me parece que son dos obras de arte de los medios, son dos obras que diagnostican cierto estado actual de la lengua, pero que, digamos, plantean dos estados antagónicos de la lengua, ¿no? Y que, frente a este texto del que uno sale agobiado, digamos así, uno de alguna manera puede encontrar en la pregunta por Santiago Maldonado algo así como un estado de la lengua en condiciones a la altura de resistir, digamos, el estado de la lengua que acá se diagnostica, ¿no? Bueno, digamos, mi primera pregunta es por Bonino, ¿no? Me parece que está bueno pensar una relación que no sé si ha sido pensada, no sé si vos la has pensado, entre tu propia obra, tu propia trayectoria y la de Bonino en distintos aspectos, ¿no? La conexión con el libro es clara para esta pregunta, ¿no? Extravíos de vanguardia. Si hay algún extravío de vanguardia, claramente es el de Bonino, ¿no? Pero, no, digamos, en términos externos, uno diría, hay fechas y lugares. 1966, Litela, que marcan, digamos, fechas decisivas para vos y para él, para los dos. Los dos, me parece, pueden ser pensados como artistas de los medios, ¿no? Él más famosamente porque, bueno, escribió un manifiesto que decía eso, pero en realidad Bonino interrogó una y otra vez por el medio de la lengua, que es el medio por excelencia, que no dejó también de ser una interrogación tuya, por ejemplo, el odio. Incluso un poco más precisamente, uno diría, bueno, ustedes inventaron un happening inexistente, ¿no? Bueno, él inventó una lengua inexistente. Digamos, y es un juego con el problema de el medio como el lugar del encuentro, del abrir un espacio común, que en términos un poco más precisos, decía, uno lo puede pensar también como dos afines políticas del gesto. Y acá conectando con otro momento de tu obra, no tanto de ese, sino bastante posterior, pero que me parece que está en distintos momentos, distintos modos, que es la política del clown, ¿no? Y en particular, en relación con la muestra que está ahora en el Gran Vidrio, digamos, uno podría hacer un vínculo entre la peli, bueno, los pocos registros que hay de Bonino, en particular estoy pensando en la peli, ¿cómo se llama? La peli de... La de Minujín. La de Minujín, que toda la larga secuencia final que es su rostro, sus gestos, ¿no? La relación entre esa política de los gestos y la que vos ensayas en la serie de los rostros ahora en el Gran Vidrio, ¿no? Pero aún más,
u otro elemento para sumar, si querés. Algo que a mí me gustó mucho de la reseña de Paus del libro, que es cómo lee él la cuestión del mito. Porque uno diría, bueno, son dos mitos, ¿no? O sea, Bonino es un mito, ¿en qué sentido? También eso, ¿en qué sentido, no? Porque en general, digo, la cuestión del mito parece ser pensada como el lugar de una suerte de congelamiento del significado, un lugar, sobre todo para la izquierda cultural, en general pensó el mito como, bueno, la mitología de ustedes mismos, con Barthes y compañía en los 60, se pensó el mito como el lugar del que hay que salir, del que hay que irse. Y Pauls me parece que hace una suerte de redención del mito como el lugar de una suerte de difuminación del sujeto, que habilita una suerte de proliferación, digamos así, de producción de discursos, de significados, a partir de esa suerte de posicionamiento en el lugar correcto y sustracción inmediata, que es el gesto que vos tuviste con Horacio González, ¿no? Como el mito es eso que aparece y se borronea inmediatamente, ¿no? Y ahí me parece que también el lugar del mito entre, digamos, por un lado, una suerte de construcción de un nombre o de una figura autoral, entre comillas, pero que inmediatamente se sustrae, ¿no? Hay un pasaje muy lindo del libro en que vos decís, todas las cosas que hago circulan de este modo, ¿no? Primero, lo conocen 2 o 3 giles, que son mis amigos, y después, no sé por qué, circula como mito. Eso que parece que siempre estuvo, tiene que ver con cierto juego, quizás con la clandestinidad, en la época de la explicitud, que es una manera particular de asumir esto que me parece que es un problema del después del arte, ¿no? Que cuando no hay más arte, el artista se convierte en obra, y si bien hay algo de eso en lo tuyo, me parece que es interesante como tanto en vos como en Bonino, que son 2 artistas sin obra, ahora hay obra, artistas sin obra o artistas, pero que sin embargo uno diría, bueno, ese volver sobre el artista como la obra, ¿no? Me interesan más las trayectorias que las obras de los artistas, no implica una exaltación de la figura creadora del artista, y eso también como algo que insiste desde el principio, ¿no? Desde los 60 hasta hoy.